Muy buenos días, querida familia. La paz de Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones en esta mañana del Señor, día que el Señor nos ha regalado para que podamos dar gracias por este día, pero también cultivar nuestra fe y cultivar nuestro corazón mediante el estudio de su palabra. Siempre deseamos que el Señor guíe nuestros pasos, anhelamos que sea Dios quien tome nuestros caminos. Y por eso, durante este tiempo donde estamos cada uno acuartelados en muchos lugares distintos, siempre tuvimos el deseo de seguir y continuar y mantener la adoración de la iglesia y del pueblo del Señor, aun cuando estemos a la distancia. Así que a través de estos medios, en los pasados meses, nos hemos sentido un poquito más cerquita los unos de los otros. Disculpen por ahí. Y Dios nos ha permitido, pues, eh, estar presente también en medio de la vida de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por sus bondades. Y hoy es un nuevo día y vamos a estar trabajando en la última lección eh, o la primera lección, ¿verdad? Del libro de Romanos. Así que reflexionamos en ella, vamos a estudiar un poquito el capítulo 1 y para eso pues voy a invitar a mi hermano Freddy Reyes Horto para que él me acompañe en esta mañana. Saludos Freddy, buenos días, Dios te bendiga. Sí, buenos días, muchas bendiciones a los hermanos y hermanas que se han conectado y que estarán por conectarse. Amén. Agradecemos a Dios esta oportunidad y, y hoy comenzamos, ¿verdad? Con la primera reflexión que tenemos acerca del tema Dios nos justifica. Ya aquí entramos a las cartas paulinas. En este caso vamos a ver, en este material estará cubriendo la carta a los romanos y, y la carta a los corintios, la primera carta a los corintios. Así que esto es parte del crecimiento, ¿verdad? De la iglesia de los primeros tiempos, de la iglesia cristiana. Así que vamos a orar para comenzar nuestra actividad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso, Señor, en que nos permites adorarte, porque fue el día que hiciste y en el cual te alabaremos y glorificaremos. Señor, dirige nuestras palabras, nuestros pensamientos, e ilumina, Señor, las vidas de cada uno de aquellos que estarán, Señor, participando de esta actividad. Y sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que hace conforme a tu voluntad. Así, Señor, como la semilla que se siembra en la tierra, Señor, también ella da fruto. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos guardes, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Entonces, como les decía, el tema de hoy es Dios nos justifica y la lectura se encuentra en Romanos capítulo 1, versos del 1 al 17, el cual pues podremos entonces tener esa lectura en esta mañana para comenzar nuestra actividad. Amén. Pues sí, voy a compartir la lectura en la pantalla para que ustedes también tengan el privilegio de poder observarla, así que voy a compartirla por aquí. Eh, y
Regresamos por aquí de nuevo con nuestro hermano Freddy y lo añadimos por ahí. Freddy. Bien, visto los textos, que es la palabra que estamos considerando, es la enseñanza que tenemos a través del canon bíblico. Todo indica que esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, fue escrita en el año 56 o 57. Hay otros que dicen hasta en el 58, ¿verdad? Al final de los viajes misionales del apóstol. Ya vimos la última vez, vimos el legado de Pablo, cómo escribe, cómo se despide eh, ya de esa misión que tenía de ir fundando iglesias y confirmándolas en el Señor. Y en esas había estado en dos ocasiones, en los dos últimos viajes, había estado por Grecia, por Corinto. Y precisamente eso es de ahí de donde escribe. O sea que en otras palabras, Pablo, que probablemente estaba en la ciudad de Corinto, no había visitado a Roma. Y probablemente esta carta fue enviada por el apóstol, quien la llevó, según se ve de la misma escritura, por la diaconisa Febe. Aquí vemos entonces una de las también de la gestión que las mujeres hacen en el ministerio. Esta es una diaconisa de Cencrea. Y haya sido también ella entonces que llevara esa epístola a la iglesia de Cristo en Roma. La carta a los romanos es la primera que aparece en el canon bíblico, era del Nuevo Testamento específicamente, porque como ustedes pueden ver, estos documentos los ponen según su extensión, cuán larga, y esa es la carta más larga, y reviste una gran importancia porque eh, una carta muy sistemática y que habla de la forma en que el apóstol Pablo ve el Evangelio. En esta carta, Pablo expone la manera ordenada de cómo es que él entiende el Evangelio, en tanto en lo que se refiere a sus doctrinas como en las aplicaciones en la vida diaria de los seguidores de Cristo. El apóstol Pablo no había, como les digo, visitado a Roma, sin embargo, había manifestado su deseo de visitarlos, pero dice, en un momento dice que había sido estorbado. Tal vez nosotros hubiéramos dicho que habíamos tenido unas dificultades. Yo me estaba preguntando por qué Pablo de ahí tan cerca estando en Corinto, estando en un puerto, cómo no podía viajar a Roma, como después ocurre, pero ocurren unas circunstancias difíciles, en medio ya arrestado, ¿verdad? Ya como primero por los judíos y luego llevado por las autoridades romanas precisamente a Roma, porque él apela a que sea enjuiciado en Roma por lo que se le estaba acusando. Así que Pablo se presenta en esta carta poniendo se presenta como, ¿verdad? Como en toda carta, pues uno tiene una forma de llevar el mensaje. Aquí pues él como no había estado ahí,
también por un lado, y por otro lado es una forma de presentación en esos primeros. Toda la carta se entiende como que es una salutación, un saludo de la carta a los romanos. Sin embargo, para mí tiene, ¿verdad? Es un saludo que contiene un montón de información y de elementos bien fundamentales en la doctrina cristiana. Y nos dice que Pablo, siervo de Jesús, fue llamado, dice, de esa manera se presenta, a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Bueno, fíjese, de lo que yo estaba viendo en ese texto, una de las primeras cosas que uno, pues si se detiene, la observa, y es que saluda en nombre del Dios Trino. Primero está Jesucristo, manifiesta a Dios, porque es el Evangelio de Dios del que se habla, y está el Espíritu Santo. Así que tenemos ahí al Dios Trino, es en nombre de quien va. Pablo también, verá, lo otro es que él indica su credencial como que es apóstol, y el apóstol es el que es testigo de la resurrección de Jesús, y por el otro lado es el que lleva el mensaje. Eso es el concepto de apóstol. Y como siervo de Jesucristo, esa figura de siervo, de servidor, que es importante también en la vida cristiana como un valor. Lo otro que vemos también, ¿verdad? Es cómo conecta el Evangelio de Dios con los profetas y con la Escritura. Ahí tienen otro fundamento doctrinal que es importante. Dios que se manifestó a través de los profetas, y está eso en las Escrituras. Y cuando habla de las Escrituras, sabemos que se está refiriendo en este momento al canon bíblico judaico, ¿verdad? A la Torá. Porque en este tiempo, pues no, del inicio del Evangelio, pues no teníamos lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Por otro lado, en esa manifiesta otra cosa interesante desde el punto de vista teológico, al Hijo de Dios, en lo cual están presentes las dos naturalezas, y por un lado resucitado por el poder del Espíritu Santo, la naturaleza de Dios presente ahí, y yo lo veo como el Padre, en esa resurrección está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque vemos el texto que nos habla de que fue la potencia del Espíritu Santo resucitó a Jesús, lo que vemos es a Dios actuando en su plenitud, ¿verdad? A Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo otro que está hablando como el elemento esencial del cristianismo, la resurrección, y esa naturaleza divina de Jesús pues está ahí, la expresa de esa manera. Y el otro es que es descendiente de David, manifiesta la naturaleza humana por un lado, y la cuestión, podemos decir, legal de que es descendiente de David, y que tiene derecho entonces a asumir el reino, ¿verdad? Desde el punto de vista humano.
Así que tenemos también ahí al Dios Trino. Jesús, el Señor también, ¿verdad? En esa época está el Imperio Romano y, y está el Estado del César como el Señor, pero en el caso de la iglesia de Jesús, el Señor es Jesucristo. Por otro lado, pues se recalca esa función de persuadir a las naciones para obedecer a la fe. Es el llamado de Dios a todo mundo, ¿verdad? Que es el concepto que tenemos del Dios soberano, el Dios que creó todas las cosas, es a quien se merece, se merece que todas las naciones acudan a Él, y esa es la función de la iglesia. Y lo otro es lo de llamados a ser santos, llamados dentro de ese pueblo, de esos pueblos, de esas tribus, estaban también llamados los que están en Roma, por eso le dice, ustedes son llamados para eso, y son llamados también para ser santos. Hay muchos de los términos que se utilizan en, en- en la Biblia, como es, por ejemplo, ser santos, nosotros nos imaginamos unas cosas que nos han inculcado, ¿verdad? Y muchas veces ese término huimos de él porque no responde yo diría el sentido común. Entonces yo llevándolo al sentido común, yo puse a entender, por un lado, que la santidad es servicio, que es lo que es lo que está haciendo Pablo, porque somos llamados a servir a Dios y servir al prójimo. Así que para mí una forma de santidad es servir, ¿verdad? Servir en el nombre del Señor. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard, aquí hay mucha materia. Hay mucha tela para cortar. Perdonen el ruidito que hace mi micrófono ocasionalmente, pero sí, Freddy, honestamente Romano es una carta bien importante para nuestra formación cristiana y teológica. Y cuando nosotros usamos estas palabras así como teología, formación, a veces las personas piensan que uno está utilizando palabras de domingo para despistar a las personas y no es así. En efecto, la iglesia cristiana y muy especialmente la iglesia protestante, uno de sus fundamentos fuertes parte precisamente de esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. El próximo domingo es el domingo de la Reforma Protestante, cuando allá en 1517 el reformador fundamental, esencial, Martín Lutero, allá en la universidad, en las puertas de la catedral de la Universidad de Wittenberg, en Alemania, clava sus 95 tesis, fundamentadas en uno de los textos que acabamos de leer ahora, en el capítulo 1 de Romanos. Así que no es que queramos usar palabras grandes, es una carta grande, es una enseñanza importante, y estudiarla, como hoy estamos comenzando a estudiarla, es fundamental también para nuestras vidas cristianas. Así que yo te invito a que tú te mantengas en estos estudios bíblicos. Si no has visto los estudios bíblicos del libro de los Hechos, están en la sección de videos, que puede servirte en gran medida para lo que vamos a continuar hablando. Freddy habló varias palabras importantes. Una, que pertenece esta carta al canon bíblico. Y esa palabrita, ¿verdad? De canon, es importante que nosotros también la tengamos en nuestro diccionario cristiano como palabras que son parte de nuestro vocabulario diario. Y canon significa que en algún momento, ¿verdad? Los concilios de la iglesia o el concilio de la iglesia se reunió y determinó cuáles eran los libros que iban a pertenecer a la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Y eso se le llama el canon, es la regla, es la medida. Canon significa regla. ¿Se acuerdan en las escuelas que las maestras y los maestros tenían aquellas yardas bien largas que medían las cosas, ¿verdad? Y hacían otras cosas también, ¿verdad? Disciplinaban un poquito con ellas.
Pues el canon lo que significa es que el libro de Romanos pertenece a la medida, a los libros que entraron y fueron aceptados dentro de esta, vamos a llamarlo así, de esta enciclopedia, de este baúl importante de tomos y experiencias cristianas. Lo otro, y con este comentario termino, es que Roma en el siglo I ha acaparado todo lo que tiene que ver con los bordes del mar Mediterráneo. Cuando yo digo eso, significa que gran parte del continente europeo, el norte de África, más allá de Roma, Italia, extendiéndose hacia el oeste, todo ese borde de ese inmenso y gigantesco mar Mediterráneo está conquistado y es propiedad literal del Imperio Romano. Tan es así, ¿verdad?, que muchos pueblos de la época eh, clamaban para que Roma los adoptara y los protegiera porque la seguridad romana era muy, muy importante. Ya ellos eran dueños de casi toda Europa eh, y básicamente, ¿verdad?, todos los pueblos que no estaban dentro del Imperio Romano clamaban para que Roma los protegiera. Así de importante es la expansión que tiene Roma y así de importante es la ubicación de esta iglesia porque está en el corazón palpitante del imperio. Así que las enseñanzas que nos va a traer por las próximas semanas, yo te invito a que tú te mantengas, que sigas con nosotros y puedas disfrutar de ellas. Amén. Así que lo otro que quería, que podemos ver hoy también es el deseo de Pablo, y eso lo vemos en el capítulo 1, versos 8 al 15, el deseo de Pablo de visitar a Roma. En algún momento dado yo decía que Pablo era muy, muy sagaz, muy inteligente. En esta carta, pues como que yo me acordé de esa frase, ¿verdad? En aquel momento no lo decía, lo dije por alguna razón, ¿verdad? Primero porque escribía las cartas, pero en este aspecto, veo, por ejemplo, en verso 8 nos habla dice, en primer lugar, dice, por medio de Jesucristo doy gracias a Dios por ustedes, pues pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Entonces, fíjese esa frase, ¿verdad? En otro momento, creo que a los corintios le habló de esa manera. Como primero, él como un siervo de Dios, cómo está interviniendo, ¿verdad?, en sus oraciones, porque eso es lo que podemos entender en esto. Doy gracias a Dios, a mi Dios por ustedes, dice, ¿verdad? Y es una manera bonita de decir yo estoy orando por ustedes y lo está haciendo. Lo otro es que en el mundo entero se habla bien de su fe. Fíjense esa frase. Se habla igual también, creo que fue de la iglesia creo que fue de Corinto, que habla de esa misma manera. No, era más bien de la iglesia de Antioquía. ¿Y qué evidencias tenemos de que se hablaba de ellos? En un momento dado también vimos a Priscila y Aquila que habían sido expulsados, porque a razón de que habían sido expulsados los judíos de Roma, creo que fue Diocleciano, uno de los emperadores, pues llegaron por allá por Asia Menor y ahí se encontraron con Pablo y colaboraban con ellos, ¿verdad? Que ellos en esta carta él le envía saludos a ellos, a Priscila y Aquila. Así que él sabía lo que pasaba en la iglesia, conocía detalles y me llama la atención también de la perspectiva primero, bueno, lo primero que quiero decir que esta iglesia no se sabe quién la fundó. Pablo no fue que la fundó, él escribe ya estando fundada la iglesia.
no hay ninguna evidencia de cierta de quién fundara esta iglesia, términos atribuirla a alguna persona. Pero sabemos que ahí pues había, una diáspora judía que había llegado hasta allá, incluso eran parte de aquellos que de los que fueron testigos de Pentecostés y pudieron llegar entonces hasta Roma. Entonces era lógico que quien podría escribir también ahí eran los judíos, los judíos como tal, pero en este caso hay una autoridad ya que se acepta que es la iglesia cristiana, y por eso es que Pablo pues escribe de esta manera. Segundo, es una iglesia formada por judíos y por gentiles, y gentiles de todo tipo de personas, de distintas etnias, de distintas naciones, de distintas culturas, como en la misma carta lo menciona. Podemos decir entonces, para borrar un poco el mito de que pensamos que las iglesias que a quien se escribe y todo son perfectas, pues tenemos que pensar que están iniciando un proceso y que adolecen de eh, de muchos defectos, pero Dios ya está operando, y por eso es que se habla bien de su fe, o sea, que están en el camino correcto, igual que nos ocurre a nosotros. Nosotros también no somos iglesia perfecta, hay 10,000 formas y muchos problemas que a través de la historia se ha podido ir viendo, de que ha tenido que irse liberando la iglesia de distintos deficiencias, yo no decir errores, porque a veces cuando el error es consciente estamos hablando de otra cosa, pero igual que el ser humano, ¿verdad? Eh, igual que ocurrió con personas importantes como el mismo Abraham, el mismo Isaac, o Jacob, el mismo rey David. Pues, hay una serie de cosas que hay que corregir. Pero ellos estaban en el camino correcto, se hablaba, dice, en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, Dios a quien sirvo, dice de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo que los recuerdo a ustedes sin cesar, ¿verdad? Aquí estamos hablando nuevamente de la oración. Roma, la iglesia de Roma ocupa un lugar importante en el corazón de Pablo. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Fíjese, aquí no está confirmando que él nunca había estado ahí. Sin embargo, estaba en el corazón de él, y lo otro es que sabía que había cosas que ellos tenían que aprender. Tenían cosas que conocer. Dice, y con humildad lo dice, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Fíjense que las intenciones siempre tienen que ser en esa dirección, en fortalecer, en edificar. Por otro lado, dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio, que también a ustedes que están en Roma. Fíjense, una de las cosas que me llamaba la atención aquí es la común fe, ¿verdad? Y de recoger algún fruto, ¿verdad? En eso no se abunda, no puedo encontrar ninguna de las cosas, pero sí yo creo que dentro de las iglesias
hay un compromiso con la expansión del evangelio. Uno de los objetivos que tenía Pablo era ir a España y de paso pasar por Roma. Así que de alguna manera esperaba ver algún fruto, ver sus conductas, y lo otro es el apoyo a la obra del Señor, que era poder suministrar algunas necesidades, ¿verdad? Satisfacer necesidades que tenían para precisamente hacer la obra que es la expansión del evangelio, que es el objetivo que tiene Pablo. Así que ahí estamos hablando, para ir, como ir haciendo algunos puntos. Se habla del bien de la fe de la iglesia, que se habla bien, como le decía, bien de la fe de la iglesia de Roma, en Roma. El deseo, la expresión del deseo de impartir algún don espiritual que lo fortalezca. Y lo otro, lo que quería recalcarle es que para que haya un fortalecimiento mutuo por la fe compartida. Fíjense, por ejemplo, el pastor estaba hablando de, creo que fue en las últimas reuniones, que no sé si fue el jueves en el tiempo de oración, donde se habla de esa, creo que hablaba de esa correspondencia, de poder recibir también los líderes, los pastores, la oración, de la oración también de la iglesia. Y precisamente en una de las reuniones yo estaba oyendo cómo de alguna forma estas cosas que estamos haciendo a través del internet, a través de Facebook en este caso, o de YouTube, fortalece la vida de la gente. Entonces, el oír eso, también fortalece la vida del que está sirviendo y haciendo algún tipo de trabajo por el Señor, porque de eso se trata. No es en una dirección, es en dos direcciones. Yo creo que en este tiempo eh, se está conmemorando algo así, la Semana del Pastor. Así que vamos a felicitar a nuestro pastor y a todos los pastores y pastoras, ¿verdad? Que tenemos. Así que ese sentido de compartir la fe, fíjense, que es que también se aprende de la Grey, se aprende de la iglesia, de los miembros de la iglesia, porque nadie está de más en la iglesia, todo lo contrario, cada quien debe de aportar lo que Dios le dio precisamente para edificación de la iglesia. Y recoger algún fruto también, también se puede referir a ese fruto, de recibir esa fortaleza de los hermanos en la fe, de la familia de la fe. Y lo otro es la deuda que que tiene Pablo y que todos los cristianos tienen. La deuda del amar a los otros, porque Dios nos amó primero. Tenemos deuda con Dios, la deuda con todos. Y dice, y me llama la atención esto, por eso le decía que Pablo, ahora esta expresión en este tiempo suena fuerte. Deuda con todos, cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Pues eso como que no, hoy como que no suena muy bien, pero si lo ponemos en términos actuales, podemos hablar de personas que han estudiado y los que no han estudiado. Los que tienen un grado académico alto y los que tienen un grado, los que tienen puestos importantes de gobierno o no tienen, los que tienen reconocimiento social ante el Señor. Todos somos iguales ante Jesús, somos hermanos, hermanos en la fe, somos como en una familia, ahí no sé, hay diferencia. Aunque muchas veces pues sí tienden alguna gente de influir de esa manera, pero esa conciencia de igualdad pues se mantiene, ¿verdad? Y se proyecta en esta expresión del apóstol. No hay diferencia en el Señor. El anhelo de predicar en Roma,
Y mi pregunta entonces, al final de esto que les he hablado es, ¿habría algún problema de clasismo, de diferencias por la nacionalidad o por títulos académicos o por otras razones? Esa es la pregunta que yo les hago. De todo esto que Pablo ha dicho, obviamente se ve que hay unas deficiencias que hay que subsanar, y creo que ese era el propósito, y por eso es que yo quiero estar ahí y participar de esa formación. ¿Algún comentario, hermano Richard, y la felicitación como pastor en esta semana? Gracias, gracias Freddy. Sí, para los que no lo saben, el mes de octubre generalmente es el mes eh, de reconocimiento o de apreciación de los pastores y pastoras, sacerdotes, ministras, ministros, ¿verdad? De las iglesias, y tiene que ver con el mes de la Reforma Protestante, por eso se utiliza esa fecha en particular. Gracias, y si hay algún otro compañero o compañera que hoy o en el futuro escuche este mensaje, también les enviamos un abrazo cálido. Sabemos que Amén. su trabajo es esforzado, es difícil, eh, tiene, tiene mucho corazón, y agradecemos cada granito de arena que aportan, que el Señor les brinde muchas bendiciones y sobre todo paz en sus corazones. Eh, bueno, yo creo que con este capítulo podemos estar un mes, Freddy. Hay una Sí, ubicación geográfica, ¿verdad? Y estamos hablando que el apóstol Pablo nos está hablando de lugares. Tú has hablado de que él quería ir a España, que él quería ir a Roma. Pablo era un mochilero, un predicador mochilero. Y eso es lo que define a la palabra apóstol. Hoy día un apóstol es un predicador con un jet, un carro caro, una gasolinera, relojes de lujo, televisoras, ¿no? En los tiempos apostólicos verdaderos del siglo I, era esto, ser un mochilero, tener una mochila en tu espalda, ir de ciudad en ciudad, porque un apóstol lo que significa es un enviado. Hoy día nosotros podemos utilizar una palabra similar, que puede utilizarse como sinónimo, el misionero. Y eso es lo que es el apóstol Pablo. Va de ciudad en ciudad proclamando el evangelio. Él no solamente, ¿verdad?, subsiste de lo que recibe de ofrendas de la iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo también era un hacedor de tiendas de campaña. Él tenía un oficio que también le servía para subvencionar este ministerio, o para sostenerse, ¿verdad? De aquí la importancia que el apóstol le da al apoyo que le dan las iglesias en su ministerio. Esa es la ubicación geográfica, y es bien importante porque en este momento Roma es el epicentro de muchas cosas que están pasando en el imperio más importante. No significa que en los otros lugares del planeta no estaban pasando cosas sumamente importantes, pero en este momento particular, todo nacía desde ahí. Esa era la fuente. Por eso la ubicación geográfica es importante, la ubicación histórica también. Que el apóstol Pablo comparta, o su vida o su ministerio se interseque con el imperio romano, y que esta iglesia se interseque ministerialmente con el apóstol Pablo y con el imperio romano, la hace única. La hace única en todo, ¿verdad? En todos los sentidos, porque geográficamente, históricamente, es importante. Ahora, el apóstol Pablo hace una aportación adicional, y es la ubicación teológica de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Y esta es la pregunta también, Freddy, tú te has adelantado con algo bien fundamental. ¿Dónde está ubicada la iglesia en espacio y tiempo con relación a su fe? ¿Qué tiene que decirle la fe de estos creyentes del siglo I en el imperio romano a los gentiles, a los no gentiles, a los ricos, a los pobres, a los que estudiaron, a los no que estudiaron, de su era? Y eso es importante. Número uno, el apóstol Pablo establece una cristología clara y fundamental. Lo que hace es el apóstol Pablo, de entrada, como si esto fuera un juego de tenis, del saque o de voleibol, desde el primer inicio es fundamental, la confesión de Jesucristo como parte de la Trinidad. Jesucristo no es otro que Dios, y eso es lo primero. Es una cristología
bien, bien, bien importante. Eh, y lo otro que hace es una invitación que tú lo has mencionado también a la santidad, que no es otra cosa que el impacto que tiene la proclamación de Jesucristo, la imitación de Jesucristo en nuestras vidas diarias. Cómo ser santos en un mundo de paganos, cómo ser santos en un mundo dominado por otras fuerzas, cómo ser santos en este lugar particular. Y si nosotros transportamos esa pregunta, ¿verdad? Sería preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significa ser cristianos en el Puerto Rico del siglo XXI en medio de la pandemia? ¿Qué nosotros vamos a confesar? ¿Qué nosotros vamos a creer? ¿Cómo nos vamos a comportar? O la hermana por acá, nuestra hermana Carmen Dávila, que está en Chicago, dice por ahí, pues allá, ¿cómo ser cristiano en el siglo XXI en la ciudad de Chicago, Carmen? Esa es una pregunta que el Señor nos está planteando. Carlos Irizarry nos dice por aquí que Carla está por aquí también. Carla, un abrazo, te amamos entrañablemente, eres muy especial. Pero esa es la idea, esa es la idea, cómo ser cristianos en Cibao, en el barrio Cibao de San Sebastián. Esas son las cosas de las que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer. Ubicación geográfica, ubicación histórica y cuál es nuestra confesión en estos tiempos. Así que lo que tú has hecho y tú has planteado como obstáculos que esta iglesia tiene que superar está muy bien ubicado en esa área de la santidad. Y esas preguntas se extienden hacia nosotros en el siglo XXI como creyentes y seguidores de Jesús. Parece La que verdad que, te por perdí. ejemplo, conceptos como es el concepto de salvación, el concepto de evangelio, ¿verdad? Que el mismo concepto de pecado. Eh, eso no, al ir transcurriendo mi vida me he dado cuenta que eso no son definiciones eh, que, que son estáticas. Tienen una dinámica en la medida de que hay circunstancias, hay distintas maneras en que tenemos que aplicar las cosas. Por ejemplo, el concepto de salvación, ¿verdad? Que tenemos, pues pensamos siempre en el concepto de salvación como en el tiempo después de la muerte, ¿verdad? Que seremos liberados de- del castigo eterno, o tendremos vida eterna. Pero también el concepto de salvación también significa, está atado a la libertad. Y eso es un elemento que lo vemos desde la salida de Egipto. Y eso es salvación también. Y en el tiempo moderno, en lo que estamos aplicando hoy, ese sentido que Pablo le habla de cultos e incultos y de ignorantes o instruidos. Esa es una forma también de liberar a la mente de un montón de prejuicios y considerar al ser humano en su plena dignidad y en sus potenciales y capacidades de poder, de verlo como la imagen de Dios. Así que esa es una manera de liberar. Esa parte de la reflexión. Otra parte de las reflexiones mías en esto fue cómo se financiaba Pablo todas esas actividades. ¿Quién lo sostenía? Es una pregunta que cualquiera se puede hacer, ¿verdad? Y me di cuenta en esto, y esto más bien es una manera de yo verlo. Acuérdate que este es un momento de reflexión. Lo que yo digo, pues no necesariamente es que lo que estoy tratando de, como dice un compañero ahí, de provocar el pensamiento y provocar de ver cómo vemos las cosas. Por ejemplo, se habla de Pablo que dice
que fue estorbado de ir a Roma. Y sabemos que cuando regresaba en su tercer viaje, él decía que él iba preso del espíritu. Y que sabía que iba a ser, que le iba a pasar mal en Jerusalén, y así ocurrió. Ese viaje yo no sé cuánto hubiera costado, el de Roma, y yo no sé si habían rutas de ahí de Corinto, si tenía que irse a pie, y esa travesía a pie, a saber si las vías romanas existían desde ahí. Era el mar Mediterráneo la mejor vía, y posiblemente de conectar Corinto con Roma, pues no sé si existía esa. Pero la verdad fue que sí hubo una conexión de Jerusalén y lo llevaron los romanos para llevar a Pablo a Roma. Eso sí yo lo sé, así que ahí eso lo costeó el gobierno romano, llevando a un preso allá. Así que esa es una contestación de cómo Dios opera. Bueno, alguien decir, pero preso. Bueno, esa es mi reflexión. Lo que sé es que Pablo llegó a Roma y se cumplió los deseos de él. Posiblemente no como él quería, pero sí sabiendo que Dios estaba presente en todo momento. Eso fue lo que el testimonio de Pablo, de la presencia, de no saber sobre el futuro, pero tener la convicción de que el Espíritu de Dios estaba con él y que lo acompañaba. El tercer tema que tenemos aquí es el poder del Evangelio, que este es el mensaje principal de esta carta. Que todos judíos y gentiles son salvos, por eso estaba hablando por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Nos dice del verso 16 y 17, nos dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio. Aquí, en el mensaje, dice, la fe que es por medio de, que al fin dice, no, que se me quedó aquí el texto, la cual es por fe, de principio a fin. Mire esta cosa, que la salvación es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. En este mes, esta es una de las expresiones clásicas, no sé si fue fundamental en las tesis de en las tesis de Lutero, de Lutero, ¿verdad? Así que vemos, por un lado, hay algo que me llama la atención, y es el término de la vergüenza, que es, Pablo habla de que no se avergüenza del evangelio. Estaba viendo que vergüenza, alguna de las acepciones, es un sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por una acción deshonrosa y humillante. Puede ser, otra acepción es la timidez que se siente ante determinadas situaciones y que le impide decir o hacer una cosa. No sé si en la naturaleza humana esa vergüenza de poder hablar de algo como es el evangelio es común, pero Pablo lo que hace es afirmar que él no se avergüenza del evangelio y fundamenta en una parte, y es que es poder de Dios para salvación. O sea, el resultado de esto, cualquier vergüenza, cualquier timidez, cualquier problema que tengamos en nuestra personalidad, se supera porque es para bien del otro,
para bien de la humanidad, para bien de a quien se le habla, de quien recibe el beneficio, para, dice, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y esto lo sabemos a qué se refiere, porque así fue que se fue predicando primero a los judíos y después se predicaba a los gentiles. De hecho, dice, el evangelio se revela, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Si está viendo el concepto de lo que es evangelio, evangelio es la noticia. Es la noticia de Dios. Y lo hemos dividido muchas veces en los 4 evangelios. Y al final se ha hablado de que Cristo era el mensajero de Dios, pero también era Él en sí, es el mensaje, porque Él es Dios. Así que tenemos algunos unos elementos que tenemos ahí es, como les decía, la palabra de evangelio, y lo otro es la revelación, que es, ¿verdad? Otro concepto también importante, que es lo que Dios se va haciendo presente en la historia del ser humano, el eterno, interviniendo en la vida del ser humano. Y lo hemos visto a través de los profetas, a través de su palabra, a través de Jesucristo. Y lo otro es que la justicia, ¿verdad? Que es otro concepto importante. La palabra justicia es un término bien amplio. Y a mí no quiero meterme mucho a hablar de esto hoy, porque creo que vamos que a través de los estudios, las reflexiones que vayamos haciendo, vamos a ir pudiendo hablar de este tema, de estos temas. Entonces, la fe es el medio de agradar a Dios de principio a fin, porque el justo por la fe vivirá. Eso tiene una expresión poderosa. Y me llama esa atención de que no es una cuestión puntual en el ser humano que te salvé hoy y ya se acabó, sino que es una operación del principio hasta el fin. Es un continuo. Es la acción del Espíritu de Dios transformando nuestras vidas, del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, y eso es santidad, vivir en esa intimidad con Dios y la intimidad y comunidad con los hermanos también. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard. Creo que ha sido bueno para como introducción esto. Sí, sí, sí. Excelente. Y yo creo que yo espero que los hermanos y hermanas que nos están acompañando hoy, disculpen, puedan ir desarrollando el interés por este estudio que comenzamos en el día de hoy. Romanos es una carta espléndida, no deben perder la oportunidad de poder ir juntos, ¿verdad? Juntos y juntas, aprendiendo y repasando los conceptos que la carta tiene que enseñarnos, ¿verdad? A nosotros como pueblo del Señor. Y el apóstol Pablo obviamente nos va a introducir varios temas importantes como viven nuestro hermano Freddy ha dicho, que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la justificación, tiene que ver con ese tronco teológico que ya él estableció al decir que Jesucristo es Dios. Pues de ahí se van a empezar a ramificar y a salir de ese tronco un montón de ramas que tienen que ver con la vida y la salvación del pueblo del Señor. Así que de ese tronco, ¿verdad? De ese renuevo de Dios, que es Jesucristo, van a surgir, ¿verdad? Muchas experiencias de fe y de transformación del mundo. Así que eh, recuerden, ¿verdad? Quiénes son a quienes están recibiendo esta carta. Recuerden el tiempo cuando lo están recibiendo. Recuerden la importancia histórica que tiene este libro para nosotros y también el reto que significa el que nosotros seamos desafiados también en nuestro tiempo, en el siglo
XXI. Estamos hablando que esto es el siglo primero, nosotros estamos ubicados en el siglo XXI. Han pasado 2000 años, y el mensaje de esta palabra sigue vigente, de no avergonzarnos, no sentir que porque somos una minoría como lo era la iglesia de Roma en la vastedad del imperio romano, era un punto en un océano, era una gota de agua, literalmente era una iglesia, ¿verdad? Cristiana, una iglesia cristiana en un mundo absoluta y completamente pagano, ¿verdad? El mundo romano tenía una religión y era el politeísmo. Y eso significa que como ellos habían absorbido tantos y tantos países, naciones, pueblos, así también ellos conquistaron sus religiones, conquistaron sus dioses y toda este sancocho de ideas se están cocinando, y en medio de esa experiencia la pregunta es cómo seremos distintos, qué es lo que nos individualiza a nosotros para llevar un mensaje universal en un mundo donde tantas personas piensan de manera tan distinta y tanta convulsión. Y mis hermanos, no ha cambiado nada. Este mismo contexto es el que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Vivimos en un mundo convulso con el nuevo reto que ahora la cristiandad también es parte de estas ideas polisémicas, ¿verdad? Donde hay tantos y tantas interpretaciones, inclusive de la escritura bíblica, de Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos distinguimos nosotros? Es parte de lo que vamos a ir reflexionando durante estas próximas semanas. Amén. Pues así que lo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Como una cuestión de terminar que el Señor nos justifica y nos justifica por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Así que con esto pues, nos despedimos y agradeciéndole al Señor la oportunidad de poder compartir y reflexionar en esta mañana, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Hermano Richard. Amén. Pues nada, solo nos resta decirles y recordarles que hoy a las 11, entre 11 y 11 y cuarto, estén pendientes, tenemos nuestro culto de adoración. Les invitamos a participar y estamos allí desde la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, así que verán a este servidor y a nuestro hermano Freddy y también a los hermanos del Ministerio Musical participando y para que la adoración al Señor continúe. También quiero recordarles que el próximo domingo estaremos transmitiendo nuestro culto de adoración desde la Iglesia Presbiteriana en Quebradillas. Estaré predicando allá con el reverendo Amos Méndez, que nos invitó a predicar desde allí. Desde allí se iniciará la disculpen, se iniciará la transmisión y la enlazaremos a la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Así que también les invito a que participen de este domingo de la Reforma Protestante, que es un domingo muy importante, y también tendremos nuestro estudio bíblico, obviamente, como lo hemos hecho en el día de hoy. Así que la paz del Señor sea contigo, que su fortaleza, su fe te guíen, que la luz de la palabra ilumine tus sendas, tus caminos, tus decisiones, que la paz de Jesucristo reine en tu corazón, que el Señor sea contigo, con tus seres queridos en estos tiempos, y que la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento sea con su pueblo ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga, Amén. que Dios te bendiga.